Bueno, en el proceso entonces de continuar con la fabricación, ya teniendo la tijera pues formada y sostenida por los ángulos, entonces lo único que hace es puntearla y después de puntearla entonces reforzar las soldaduras. Ya con las soldaduras reforzadas, entonces digamos que la tijera ya queda en la posición que debería tener. En la parte interna, en la parte de abajo donde iría la llanta, ahí le puse dos angulitos metálicos que básicamente ellos le dieron un refuerzo adicional a la forma de la tijera para que esta no vaya a fallar. Bueno, ya hecho esto, entonces lo siguiente es el montaje del buje sobre el que va a girar la tijera, sobre el que va a subir. Entonces, básicamente lo que hago es, este buje tiene que ser un poco más largo que la tijera. ¿Para qué? Para que me queden unos 5 milímetros por cada lado, en los cuales me sobre esa distancia. ¿Para qué? Para que se haga, digamos que del espacio, para que él gire ¿qué? Dentro de las láminas sobre las que puse el eje. Entonces, una vez ya lo tengo en esa posición, lo único es medir exactamente la mitad para que el eje quede centrado y adicionalmente a eso tomar una medida para que él quede, digamos que espaciado igual, desde el refuerzo que tiene la tijera hasta el eje, para que no vaya a quedar torcida la llanta. Y luego de eso, pues ya nada, es puntearlo ahí para que quede en la posición que debe quedar. Bueno, una vez ya punteado, entonces procedo es con el martillo a doblar las laminitas como dije. Entonces esas láminas que ya había hecho, esas láminas que quedaron sobrando, lo que hago es doblarlas sobre el eje, sobre el buje del eje, para que ese buje como tal quede agarrado o amarrado a la tijera, entonces así no se salga y adicionalmente quede con la forma curva para que pues tenga la distancia del movimiento. Entonces aquí eso es lo que estoy haciendo, estoy terminando de doblar bien las laminitas y luego todo es reforzarlo con soldadura. Como siempre, después de eso la soldadura, entonces una pulidita pues a las soldaduras y demás para revisar defectos y en dado caso pues reforzar la soldadura. Ahora aquí lo siguiente es quito el eje porque pues ya está terminada la tijera. La idea es quitar el eje con el cual tomé la medida de dónde va a ir la tijera. Lo pruebo y después de eso pues ya es montar la tijera. Entonces monto la tijera en su posición. ¿Para qué monto la tijera en su posición? Porque de aquí entonces voy a empezar a tomar las medidas suficientes o la posición exacta de dónde van a ir otras piezas. Entonces aquí por ejemplo estoy presentando dónde va a quedar el amortiguador, que si se dan cuenta pues tiene que ir apoyado en la parte de arriba y en un costado de la tijera, y luego mido dónde va a quedar la llanta. Entonces más o menos esta vendría a ser la posición. Mi idea cuál es, que la tijera, las laminitas que estoy presentando en este momento queden por debajo de la tijera. Eso me garantiza la altura del tráiler. Listo, ahora para tomar la posición en la cual van a ir esas laminitas que van a sostener el eje, lo único que hago es medir la distancia entre la llanta y el soporte o el refuerzo que le hice a la tijera. Entonces la idea es dejarlo unos 2 o 3 centímetros de distancia. Entonces tomo esa medida, con una escuadra pues dibujo dónde van a ir los angulitos, tomo la medida en ambos lados para que quede centrada. Eso es muy importante. Porque es necesario que quede centrada, porque pues en ese punto es en el que van a ir los ejes. Entonces tomo bien esa medida y luego de eso lo único que hago es puntear y acomodar las partes donde van para luego sí soldarlas. Listo, entonces aquí estoy soldando las dos laminitas como tal. No olvido que esta soldadura la hago por todos los contornos de la lámina para que esto me garantice su fortaleza. Igual, vuelvo a pulir la soldadura, reviso defectos y si debo corregir en algún punto, corrijo. Siempre tratando de esforzarme porque las soldaduras queden lo más fuertes posible y que quede anclada en múltiples partes para que no vaya a fallar con el tiempo. Listo. Después de eso, entonces nuevamente vuelvo a presentar la tijera en el tráiler como tal, en el marco del tráiler. Y lo siguiente entonces sería poner la rueda. Entonces traigo la rueda, traigo el eje y lo que hago es ponerla en la posición que debería llevar.
A partir de ahí ya por fin entonces la tijera tiene o la rueda tiene la posición que debe llevar. Entonces lo siguiente que voy a hacer es medir dónde va a ir el soporte que va a sostener el amortiguador. Entonces presento la laminita, miro que queda a 90 grados como siempre. Esto es una platina como de 4 milímetros. La soldo bien al marco y luego por el otro lado entonces soldo otra. Por el otro lado del ángulo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esas dos láminas queden junticas. Básicamente eso queda como de un grosor de 1 centímetro y ahí es donde la perforo con el taladro porque ahí va a ir el tornillo que sostiene el amortiguador en la parte de arriba. Entonces, esa es una sola lámina porque el tornillo atraviesa, recibe el amortiguador y lleva las tuercas, solo va sostenido de un lado. Entonces, así como lo presento ahí, lo pongo, encima lleva una arandela, encima lleva la tuerca y ahí esa posición, ya a partir de ahí puedo tomar la decisión de dónde van a ir las dos láminas, porque en la parte de abajo sí lleva dos láminas que van a abrazar el amortiguador en la parte de abajo. Entonces, una vez estando apretado arriba, ya ese me dicta la posición. Y la posición debe quedar para que la tijera y el tráiler queden en línea recta. No para que la tijera quede muy caída, ni quede muy arriba, ni quede muy abajo, sino que el tráiler se vea en línea recta. Porque siempre busco, con el tema de la altura, siempre he buscado que el tráiler quede en línea al eje de la moto. Entonces aquí corté las láminas, lo que hago es soldarlas en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que el amortiguador quede medio centímetro despegado de la tijera y tenga ahí distancia y espacio para que él pueda moverse y funcionar. Entonces ahí básicamente antes de hacer los huequitos o de tomar la medida, lo que hice fue ponerle una cuñita de medio centímetro debajo para que me diera la tolerancia a mover. Luego de soldar y reforzar las soldaduras por todos los lados, poner el tornillo que corresponde y si se dan cuenta ahí ya el tráiler queda en línea con la tijera. Ahora, en esta parte lo que voy a hacer es alinear la llanta para que no quede ni acostada hacia el lado del amortiguador ni hacia el otro costado. Entonces, aquí lo grabo de esta manera porque aquí se puede ver que la llanta quedó en línea. Quizás no perfecto, pero quedó bien. Ella ya no se tuerce o ella ya no va a quedar torcida para la izquierda o para la derecha porque finalmente los huecos de las láminas ya están fijos. Lo que sí puede pasar es que quede más acostada hacia el costado izquierdo de la tijera o hacia el derecho. Entonces aquí lo que voy a hacer es fabricar unos bujes. Como no tengo los bujes, yo lo que hago es coger unos tubitos que tenía ahí. Esos tubitos son más grandes de lo que es el eje. Entonces mi solución es hacer lo mismo que hice con el eje de la tijera, sin embargo con este ya descubrí una mejora y es hacer un solo corte y con ese corte empezar a reducirlo. Entonces aprieto un poco con el hombre solo, lo hago más pequeñito. Si veo que todavía le falta, entonces le hago otro cortecito y voy adelgazando ese corte para que el buje quede a la medida que necesito. Listo, entonces ya puestos los bujes, ahora vamos a probar. Si los bujes quedaron bien, la rueda debe girar con libertad. Si los bujes quedaran torcidos o hubieran quedado muy corticos o muy largos o montados en la posición donde no era, básicamente ellos presionarían los rodamientos y no permitirían que ya funcionara. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya está, la distancia entre la tijera y la rueda es corta y quedó alineada hacia los lados. Ahí básicamente ya quedó terminada la parte de atrás del tráiler una vez está atornillado el amortiguador. Listo. En esta parte de este triángulo que estoy quitando, en principio iba a ser la columna de dirección del tráiler, pero luego de analizarlo, son como 20-25 centímetros de largo que tiene. Eso hacía al tráiler innecesariamente largo. Entonces decido retirar esta pieza y soldar una que va a ser mucho más corta, que va a hacer que el tráiler se recoja y que el ángulo de dirección permanezca. Entonces básicamente soldo esa parte. Ahí en ese punto digamos que ya había planeado cómo hacer la columna de la dirección. Para poder hacer la columna de la dirección, entonces yo tenía que hacer como tal el soporte que va a ir desde la moto hacia el tráiler y va a ser la cual va a dar la dirección. Entonces, ¿cuál era el problema? Que la podía hacer cuadrada con tubos, pues con tubo cuadrado, o hacerla con tubo redondo, pero el doblar el tubo redondo era demasiado difícil o tenía que pagar y normalmente me estaban cobrando como 10.000 pesos por cada doblez. Resulta que me apareció un video en internet en el que básicamente explica esto, que me parece la mejor idea del mundo. Esto es un palo o un listón de madera, y este listón de madera lo que hay que hacer es enrollarle alambre alrededor y a partir de ahí entonces uno mete el tubo, toma la medida de dónde va a ir la curva y empieza a curvarlo. Entonces
el alambre se acomoda al tubo y la madera no le hace tanta fuerza, que sí la dobla, pero no genera ni hundimientos en el tubo, ni dobleces como si fuera a partir, sino que como que lo curva el tubo, como si lo hiciera una máquina. Me parece la mejor idea y a partir de aquí, aunque me falla porque pues nunca lo había hecho, él básicamente ya hizo el ángulo de los 90 grados, luego yo hago la tijera a esa punta de corte. Entonces, como pueden ver aquí, ya tengo dos semicodos, los cuales los reduje o los tengo a la distancia de lo que vendría a ser la tijera de la moto donde va a ir anclado. Este eje central que se ve ahí, ese eje lo tomé con la medida igual a como hice la tijera de atrás del tráiler. Entonces básicamente cogí un eje que ya tenía, de ese tomé la medida, hice dos angulitos donde va a ir soldado en la parte de arriba y en la parte de abajo para que sostengan esta tijera. Entonces en estos dos semicodos les hago la cunita, en los cuales van a ir bien soldados a esta lámina, los pongo en línea sobre esta tabla, que no se debería soldar sobre madera, pero ahí está bien, lo pongo sobre esa tabla y luego le pongo los angulitos de imán de 90 grados para que ya no quede torcida ni hacia los lados, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Entonces ya está aquí, ahí queda separado del ancho de la llanta, alineado en la parte de adelante y adicionalmente a 90 grados el espigo a los lados y hacia atrás. Entonces lo siguiente es soldar eso. Después de que eso ya está soldado, después de que ya tiene esta forma, ya está fijo, lo siguiente es cortar estos dos semicodos que están aquí, y estos dos semicodos lo que van a hacer es fortalecer esa tijera de dirección, no sé cómo llamarla, pero esa es la dirección. Entonces ahí hago igual esa cunita, la voy a soldar es en la parte de arriba para que le dé fortaleza al momento de escualizar hacia adelante o hacia atrás por la fuerza que va a hacer, y básicamente es soldar en esa posición, eso fortalece. Listo, la siguiente parte es entonces poner los bujes sobre los que va a rodar el tráiler, así como se ve aquí en el video. Entonces él lo que va a hacer es permitir que el tráiler suba y baje independiente de la moto. Normalmente he visto videos que es una laminita, yo decidí poner dos bujecitos y dentro van a ir dos tornillos con dos bujes adicionales para que él se mueva con libertad. Aquí la idea es alinear completamente la tijera para que quede pues derecha. ¿Por qué? Porque si queda torcido, entonces el tráiler va a quedar andando torcido. Entonces se alinea que quede bien, se ponen los bujes en la posición que deberían ir y a partir de ahí se puntea y se solda los bujes en la posición. Este tubo largo me permite aquí ya está controlar que la queden columna de ambos la dirección exactamente terminada. iguales. En estas puntas, que son las que van a ir ancladas a la moto, adicionalmente le puse dos láminas curvas. Estas las soldé a la columna de la dirección para que sea mucho más fuerte, porque de ahí es de donde va a jalar. Lo siguiente es, ya en la parte de adelante del tráiler como tal, soldé esta pieza de 4 centímetros más o menos. ¿Por qué? Porque si la dejaba muy cerca, entonces perdía ángulo de dirección. Entonces este lo que hace es ampliar esa distancia y me permite que haya más ángulo al momento de un giro cerrado. Mientras la moto va rápido y en línea recta no hay lío, pero en los ángulos cerrados sí voy a tener problemas si no hacía esto. Listo, aquí ya está soldada como tal esta pieza. Lo siguiente es presentar dónde va a ir puesta la columna de la dirección como tal. Entonces aquí están los ángulos, la medida del eje. Esto fue exactamente igual lo que hice para tomar la medida del eje de la tijera de atrás de la rueda. Entonces ya en esta posición lo único que hago es separar los ángulos lo que más se pueda y ahí es donde va a ir soldado, alineado claramente, pero ahí va a ir soldado y ahí va a ir montado la columna de la dirección. ¿Esto para qué? Para que cuando yo apriete no presione demasiado la columna de la dirección, sino Listo, que en una después de posición haberlo fija. soldado todo y reforzar las soldaduras, básicamente este es el tráiler. Aquí ya está el funcionamiento, la amortiguación, todo ya está bien. Lo siguiente después de esta parte serían las piezas que van a anclar este tráiler a la moto. Y eso van a ser estas laminitas. Estos son dos ángulos que corté, ellos van en diagonal. Entonces, esta lámina que lleva ahí atravesada lo que hace es evitar que si el tráiler, por ejemplo, frena, se vaya hacia atrás, y si arranca, entonces que se vaya hacia adelante. Esa lámina va apoyada, como se vio ahí sobre ese ángulo, va apoyada sobre la tijera de la moto. En el hueco de abajo va el eje de la moto y en el hueco de arriba van dos tornillos que van a sostener el tráiler y que van a ser los que van a jalar.
Entonces, estas ya son las láminas terminadas, básicamente no tienen que quedar tan anchas, quedaron como de 3 centímetros de ancho, y ellas lo que van a hacer es, sobre este tubito pequeño que entra dentro del primer buje que soldamos, él va a ser el que va a permitir que se muevan. ¿Por qué quedan más anchos? Pues para que tenga la tolerancia de al momento de presionar con el tornillo, él se mueva hacia arriba y hacia abajo como en esta. Entonces ahí ya está la lámina puesta, estos son los tornillos gruesos que lo van a sostener y si se dan cuenta, por más que yo lo apriete, él tiene la tolerancia para moverse, eso permite que el trailer Listo, lo siguiente sería entonces pintar el marco. Este marco se pinta porque como va a ir forrado con lámina, la idea es que no se oxide en medio de la lámina y el marco. Entonces en esta posición, ya después de pintado, lo único es presentar la lámina y empezar a forrar. Listo, aquí ya hago la presentación de la lámina después de haber pintado el marco. Como la lámina la tomé la medida desde el arriba de los ángulos donde inicia la construcción, tuve que poner esos cuadritos pequeñitos que se ven ahí para poder remachar de esa parte de la lámina y si no quedaría suelta en ese punto. Entonces marco dónde va a ir cada cuadrito para así poder puntear la lámina, luego de eso perforarla con una broca. Y después de que ya está perforada con la broca, entonces compré una silicona epóxica que es especial para carrocerías. Voy a sellar todo el contorno del carrito donde voy a poner la lámina y luego sí empiezo a poner los remaches y eso básicamente me va a garantizar que va a quedar impermeabilizado. Por esos contornos no va a ingresar agua. Y en la parte de abajo, como no queda montada sobre el ángulo, sino que queda apoyada, entonces también le hago una línea con esta misma silicona. Lo siguiente entonces, ya habiendo terminado de forrar todo el tráiler, es pasar al proceso de pintura. En este caso estoy utilizando una pintura que se llama 3 en 1, que básicamente es anticorrosivo, fondo y esmalte pues brillante. Entonces lo hago por todo el contorno del tráiler. Nada, espero que se seque, le doy la segunda mano y básicamente con 3 manos ya el tráiler queda a la perfección. Esta pintura realmente me ahorra mucho trabajo. Lo último que me faltaría sería la tapa, que para esta sería el tráiler utilizo unos ángulos para darle fortaleza a la lámina para que no quede la sola lámina. Este marco lo hago en el contorno de la caja. El problema es que cuando ya está terminada la tapa me doy cuenta que por la posición y la forma de la tapa no le voy a poder poner bisagras. Entonces básicamente la tapa queda de quitar y poner, solo me falta mirar cómo la voy a asegurar, que espero hacerlo con unos tornillos. Entonces ya, eso sería todo. Si les gustó el video y quieren ver mucho más de cómo finalmente funciona y cómo me va en el viaje, no olviden suscribirse, darle like y seguirme. Nos vemos en el próximo video.